Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, que es Federico Guzmán. Federico escribió un libro, que es el que vamos a presentar hoy, que se llama Descifrar el cielo, la astronomía en Mesoamérica, de Ediciones El Naranjo. Paula, ¿quieres traer a Federico al escenario? Hola, Federico. Hola, Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento. Aquí quizás la única ventaja que nos trajo la pandemia es ya estar tan acostumbrados a charlar acá por plataformas desde Colombia, México, tan cercanamente, ¿no? Entonces, bueno, entre tanto desastre, qué gusto estar aquí juntos. Lo mismo te digo, yo creo que es un escenario, nuestro escenario virtual de Makemake, que ya llevamos, yo creo que ya para un año haciendo juiciosamente eventos de esta naturaleza, y creo que hemos tenido la fortuna de poder contar con invitados y autores como tú y muchos otros más desde todos lados, y asistentes desde todas las esquinas de Colombia y algunas otras esquinas del continente. Antes de cederte de la palabra, quería contarles que Federico estudió letras hispánicas en la UNAM. Como autor ha publicado artículos en revistas y en varios libros de cuentos, narrativa e historia. El escenario es tuyo, Federico. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a Makemake por la invitación. Y bueno, un gusto estar con ustedes, sobre todo para hablar de un tema que a mí me gusta tanto y que me parece tan bonito como los libros informativos en general, como escucho que ustedes les llaman en Colombia. Acá en México utilizamos más el término libros de divulgación. Y bueno, y específicamente de dos temas que me apasionan, y por eso el libro lo convertimos en esos dos temas en un libro, como es por una parte la astronomía y por otra parte Mesoamérica y las culturas prehispánicas. Acá está el libro que acaba de ser reeditado por Ediciones El Naranjo acá en México. Y bueno, hablando un poco de cómo se gesta un libro, yo estoy completamente convencido que cualquier libro informativo, su inicio naturalmente es la pasión, el interés, el amor por un tema en especial. Uno empieza espontáneamente, por gusto, a investigar, a fijarse, a visitar, a leer, a conocer un tema y de pronto en lo que es el trabajo más bonito del mundo, porque al principio uno ni siquiera se da cuenta de que es un trabajo, uno se da cuenta de que ya ha estado investigando y que en los hechos el libro ya empezó a escribirse cuando uno todavía ni siquiera se había dado cuenta de ese hecho. Y entonces, en mi caso fue, por una parte, se me ocurrió este libro, bueno, como todos, de noche a veces por ahí, en una noche despejada, viendo las estrellas, y de día visitando, que a mí me gustan mucho esas maravillosas ciudades prehispánicas cuyas ruinas están regadas por fortuna todavía por toda América Latina. Y bueno, comentando sobre estos gustos, estas pasiones con mi editora, con Ana Laura Delgado de Ediciones El Naranjo, pues dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un libro precisamente sobre la astronomía en Mesoamérica? Que por otra parte la astronomía, como habla el libro precisamente de ello, bueno, era un tema con el que los antiguos americanos estaban completamente obsesionados, a grado tal que en buena medida su vida era regida por las estrellas o sobre todo por la forma en que ellos leían las estrellas. Y bueno, Ana Laura, la editora, conformó un equipo con el ilustrador, con Ángel Campos, y empezamos a trabajar. Eh, yo investigaba información, la traducía en cierta forma de ese lenguaje técnico, muchas veces un poco árido, que son los textos científicos de arqueología, de antropología, de astronomía, para extraer de ellos los datos más llamativos y crear una narrativa quizás mucho más legible para el lector niño o el lector joven, obviamente siempre partiendo de la certeza, y creo que ese es uno de los principales riesgos y retos
de los libros informativos de niños y de jóvenes, y es que de ninguna forma los niños o los jóvenes es que sean tontos, simplemente son niños y jóvenes y no hay que escribir como si fueran tontos, sino simplemente escribiendo con extrema claridad y aclarando cualquier concepto que pueda ser nuevo para ellos. Entonces, en este afán, a mí me gustaría llamarlo más narrativo, más de descubrimiento que de pedagogía, porque yo estoy convencido que los libros están hechos para descubrir más que para aprender. Naturalmente, en segundo término, aprendemos, pero solo aprendemos a través, primero, del descubrimiento y el deslumbramiento. Empezamos también Ángel y yo, y también con la diseñadora Roxana Penagos, a imaginarnos ya en la página concreta en blanco, o más bien en la pantalla en blanco en la computadora, cómo quedaría este libro. Y algo a mí que me gusta de este libro es porque finalmente trata de dos mundos, del mundo de las estrellas y de ese mundo prehispánico que aparentemente, muy aparentemente, porque yo creo que vive bastante visiblemente en toda América Latina, pero que aparentemente ya murió. Entonces, por un lado, aquí en la Tierra tenemos esas ruinas que son eso, ruinas, ciudades deshabitadas que alguna vez florecieron, hubo mercados, niños, juegos, guerras, chismes, envidias, gobernantes, en fin, y que ahora están desiertas y son solo museos, pero por otra parte está el mundo de allá arriba, las estrellas, que es prácticamente el mismo en nuestro insignificante tiempo terrenal, es prácticamente el mismo mundo ese de las estrellas, de la astronomía del universo, el que vieron nuestros antepasados mesoamericanos. Entonces es curioso cómo el mundo alguna vez estuvo ligado para ellos y ahora nosotros tenemos ese mundo de arriba todavía idéntico y tenemos los trazos, las huellas, el legado un poco misterioso que ellos nos dejaron. Entonces era interesante saber cómo leyeron ellos el cielo y las estrellas y qué función cumplió en sus vidas el hecho de que todos compartimos, repito, de quedarnos viendo fascinados una noche despejada a las estrellas y pensar qué orden misterioso se oculta ahí, hasta qué punto podemos descifrar ese aparente caos y de qué forma, y quizás es lo más inquietante, ese caos se relaciona con nosotros. Y bueno, la relación de ese caos que lograron en buena medida interpretar las diferentes culturas mesoamericanas fue determinante para su civilización, determinante en aspectos esenciales de supervivencia. Pienso, en primer lugar, ante todo, por ejemplo, la agricultura, naturalmente que estas culturas que se basaban tanto en la agricultura del maíz, bueno, para que la agricultura floreciera, antes era necesario descifrar el ciclo del tiempo, descifrar el calendario para saber, como lo supo cualquier gran civilización antigua, cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de cosechar. Pero por otras formas, por otra parte, de forma un tanto, como lo queramos ver, tremendamente humilde o delirantemente soberbia, ellos construyeron sus funciones, sus ciudades, perdón, ellos levantaron sus ciudades imitando el orden celestial. Muchas ciudades prehispánicas, Teotihuacán sobre todo, también Chichen Itzá de los mayas, están urbanísticamente planeadas a partir del orden celestial. Es decir, ellos se consideraban unos habitantes genuinos de las estrellas y por tal motivo, naturalmente, pues tenían que replicar este orden divino en la tierra para comunicar, lo cual quizás ha sido una de las principales y constantes preocupaciones, angustias y también celebraciones de cualquier cultura, comunicar al hombre con los siempre aparentemente impasibles dioses, ¿no? Por otra parte, por supuesto, también tenía toda una función metafísica la observación de las estrellas y la astronomía, a grado tal que las culturas mesoamericanas tenían 3 calendarios diferentes. Uno era exclusivamente para funciones religiosas, otro tenía funciones prácticas, en concreto la agricultura, y otro, digamos, que era una mezcla en la que también estaba determinado el destino de cada habitante de estas culturas. Y si esto nos puede parecer fascinante pero lejano, yo creo que no lo es tanto. Finalmente, si pensamos actualmente en nuestro mundo, qué relación tienen las estrellas con nosotros, bueno, desde luego, bueno, el ciclo de la agricultura, que a veces lo olvidamos, pero eso comemos todos los días, finalmente se sigue basando naturalmente en un calendario. La última tecnología, la tecnología más avanzada, las comunicaciones gracias a las cuales nos estamos comunicando aquí, finalmente también dependen de la observación de las estrellas, de los satélites artificiales y de ese incorporarse
al orden celestial que permite la última tecnología. También, por supuesto, tiene cierto sentido, por llamarle de alguna forma místico, y otra vez que tiene que ver con el destino de cada quien. Finalmente, ya sea que nos lo tomemos como chiste, un poco más en serio, pero finalmente todo el zodiaco y la astrología es una lectura, digamos, que divertida o esotérica, o bueno, ya depende de las creencias de cada quien, también de la observación de las estrellas. Y por último, también parece muy complicado que los mesoamericanos se rigieran por varios calendarios, pero nosotros no estamos tan lejos de ellos. Naturalmente, nosotros tenemos un calendario solar que nos marca que hoy es 23 de marzo, pero bueno, como todos nosotros estamos muy contentos de que el lunes empiece la Semana Santa, no nos olvidemos que esas fechas religiosas y esas vacaciones, eh, un poco ahí extrañamente convertidas en vacaciones semicívicas, finalmente son marcadas por el calendario lunar. Entonces, los astros, aunque los veamos tan lejos y a veces incluso en la noche distingamos ciertas estrellas un poco más azuladas, que significa que están muertas, siguen determinando muchos aspectos cotidianos y esenciales en nuestra vida. Y esto sucede porque finalmente, como otra vez, como cualquier ser humano perteneciente a cualquier grande civilización antigua, pero también nosotros en la contemporaneidad, creo que experimentamos cierta necesidad, unos más aceptadas, en algunos un poco más explícita, en algunos un poco más oculta, de ordenar un poco, incorporar nuestra vida a un ciclo, digamos, más amplio, más rico y también más complejo. Entonces, a partir de esta curiosidad, a partir de esta extrañeza, de la riqueza con la que los mesoamericanos lograron descifrar el cielo y replicar su orden en ciudades como las teotihuacanas, como las mayas, como las aztecas, como las olmecas, en fin, en toda esa área culturalmente riquísima que fue Mesoamérica, que abarca de Nicaragua, que significa hasta donde llega la náhuatl, hasta el norte de México. Si una característica también compartían esas culturas, que se la pasaban guerreando también entre sí, pero si en algo estaban de acuerdo, era en la fascinación y en la correcta lectura que lograron hacer del cielo, y en buena forma, en algo que parece literalmente tan alejado y tan ajeno de nosotros, literalmente tan de otro mundo, a partir de esa lectura de otros mundos y otras estrellas, en buena medida lograron levantar su civilización. Y bueno, como les comentaba, yo buscaba toda la información, la escribía para que fuera atractiva para el público infantil y juvenil, y trabajaba casi que mano a mano con el diseñador y con la ilustradora, y el libro realmente más por mérito suyo que mío, yo creo que quedó un libro muy bonito. Por ejemplo, como buen libro informativo, naturalmente incluye una línea del tiempo. A mí de niño me fascinaba ver las líneas del tiempo, y bueno, les presumo la preciosa línea del tiempo que hizo Ángel Campos para este libro, imitando una serpiente emplumada a Quetzalcóatl. En fin, habría muchísimas más cosas que decir sobre el libro en particular y sobre la relación entre el cielo y la tierra que mantuvieron las culturas mesoamericanas, y que en buena medida nosotros somos herederos de ellas, pero bueno, yo creo que lo básico que hay que decir sobre el proceso de elaboración de este libro y sobre su contenido está aquí. Naturalmente el libro se divide en diferentes secciones, algunas destinadas a cada una de las culturas principales, mayas, toltecas, aztecas, olmecas, en fin, y otros capítulos dedicados a un apartado especial, digamos, a la relación específica que mantenía la astronomía con las culturas, ya fuera en la religión, en los calendarios, en la agricultura, en el urbanismo, en otras de ellas. Y bueno, para concluir, me gustaría también recordar tristemente que en buena medida el cielo también marcó el final del riquísimo periodo prehispánico de América Latina, porque finalmente cuando Hernán Cortés desembarcó en las tierras de Yucatán y después de Veracruz, los aztecas pensaron que era el lucero del alba, que era Quetzalcóatl, que había prometido regresar para vengarse, como lo recordaba en esa primera estrella que todavía vemos a primera hora de la mañana en la madrugada, los que se levanten temprano en el cielo cada mañana. Entonces el tiempo, por supuesto, según ellos y según también nosotros, es lineal, como nos lo muestra esta preciosa línea del tiempo que hizo
Ángel Campos, pero no deja de ser también circular y también mítico, y cada mañana finalmente se repite un ciclo en el que nosotros tenemos la fortuna de insertarnos durante unos años que aprovechamos muy bien aquí en la Tierra. Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si hay preguntas ahora o dejamos todas al final. Catalina, no sé cómo sea la dinámica. Pues tengo 3 preguntas. Sí. Y si quieres ahí ya vamos. Y yo misma tengo otras. Entonces, la primera pregunta te la lanza Shuri Pulgar, a quien saludo porque la conozco y es muy... estamos haciendo cosas con ella. A ella le inquieta la edad para la que, o sea, este libro tuyo, ¿para qué edad crees que esté dirigido? Y yo ampliaría la pregunta y te diría, o te preguntaría, ¿cómo escribir pensando para alguien de cierta edad o no? O sea, tú cuando escribiste este libro pensabas en un niño de 8 años, o pensabas en tú mismo, o pensabas en quién cuando lo escribías. Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. En realidad yo creo que cuando escribimos libros para niños, de forma un tanto, no sé qué tan oculta o qué tan confesada, todos estamos escribiendo libros para el niño que fuimos. O al menos yo cuando escribí este libro así fue, pensando en el libro que fui, porque ahora fui padre en realidad hace 6 años, entonces ahora ya escribo pensando un poco en el niño, no que fui, sino en el niño que tengo, pero en este caso el libro fue escrito para el niño que yo fui. Para el niño o ya prácticamente jovencillo, pubertín, digamos, no es para el libro para un niño muy chico, tiene mucho texto, finalmente tiene algunos conceptos de naturaleza, de ciencia, relacionados con la astronomía y de cultura, relacionados con la historia. Entonces yo diría que idealmente es para un niño, digamos, de 10, a partir de 10 años, ¿no? Y también incluso hay adultos que, bueno, se acercan muy felizmente al libro para descubrir datos que siempre los habían intrigado y que aquí están de forma más resumida que en un libro, digamos, de corte más científico, académico, sobre la astronomía y Mesoamérica, ¿no? Ok. Tengo, se despegó este chat en preguntas. Entonces, va la siguiente. Nos pregunta Maestro TIC, Aula 88. Él hace 2 preguntas, entonces las voy a juntar. Por un lado, él pregunta cómo rescatar los saberes ancestrales hoy relegados en nuestra cultura. Y su segunda pregunta es cómo desarrollar en nuestros estudiantes la escritura de libros o de textos de esta naturaleza. Como 2 preguntas diferentes, pero las hace la misma persona. Perfecto. Sí, yo creo que ha sido una preocupación constante de todos los países latinoamericanos, cómo rescatar o revivir o insertarnos en ellos, en ese saber ancestral. Bueno, muchas grandes obras de la literatura, Los Pasos Perdidos, de Carpentier, en fin, tratan precisamente de intentar reencontrarnos con esta América que a pesar de estar ahí presente, está aparentemente perdida. Y yo creo que simplemente se trata de conocer, de descubrir, de informarnos, de leernos también, de ir a conocer por nosotros mismos y abrirnos a estas tradiciones que muchas veces nosotros mismos hemos olvidado o relegado por una forma muy quizás confusa de entender la modernidad. Yo creo que la modernidad para América Latina no la podemos concebir si no es con la reconciliación de ese occidente heterodoxo al que finalmente pertenecemos, como lo llamó Octavio Paz, pero también a esa cultura prehispánica que sigue completamente viva, tanto en palabras de nuestro idioma, tanto en nuestra dieta, en nuestras creencias, en nuestros rostros, en nuestra arquitectura, en nuestras ciudades, en nuestros colores, en nuestras voces, en nuestros mercados, en ciudades. Bueno, yo hablé de Mesoamérica porque el libro es de Mesoamérica, pero pienso en Colombia, en San Agustín, también en esa riquísima cultura prehispánica que tienen los colombianos. Yo creo que es labor de todo latinoamericano, no como obligación el juntar esas dos culturas, sino es una oportunidad de gozo que tenemos el aprovechar todos los diferentes mundos al que afortunadamente pertenecemos. Yo creo que no todos los países o las regiones del mundo
pueden jactarse, como nosotros podemos hacerlo, de habitar, sí, en una ciudad, en un país, pero finalmente en 1, 2, 3 o en varios mundos. Y bueno, disfrutémoslo, ya que nos tocó así, disfrutémoslo, ¿no? Bueno, creo que ya le toca pasar a Juliana, entonces, bueno, aquí está la respuesta, Catalina. Federico, tengo más preguntas y estoy segura que estas preguntas van a servir para los otros invitados. Y ellos están tras bambalinas y sé que me están escuchando, entonces las voy a decir para que queden en el aire, para que sepan quienes hicieron las preguntas que las leímos y las escuchamos, y para que sepan que vamos en segmentos de 15 y 15 minutos, de autor en autor o autora, contestando las preguntas al final del segmento. Acá hay una pregunta que va a ser interesante para todos y es: ¿con qué criterios se eligió al ilustrador? ¿O cómo es ese trabajo con el ilustrador? Tú hablaste un poquito de eso. ¿Y qué aspectos se debieran tener en cuenta para escribir libros informativos? Yo siento que esas son preguntas más desde el punto de vista de quienes nos escuchan, que están interesados como en el género y como en la producción de ese tipo de libros, y seguro vamos a volver sobre esa pregunta. Y la otra que está por ahí, que conecta con los profes que nos están escuchando, es cómo incentivar en los estudiantes el gusto por la lectura de este tipo de libros. Seguro vamos a volver sobre esas preguntas con los otros invitados. Federico, qué gusto conocerte. Es un gran libro, muy, muy recomendado, muy bello para quienes gusten del tema de las culturas ancestrales, de la astronomía. La ilustración es preciosa, sin duda, un libro para disfrutar mucho. Y alguien te preguntaba en el chat, que ese sí creo que es bueno que busques a la persona, Libraria Arge, si acompañas las presentaciones de tu libro en colegios del interior de la República. Se me hace que es alguien de México, así que para que la busques por ahí. Se han organizado algunas presentaciones, pero bueno, naturalmente ahora se ha visto interrumpido, esperemos que se retome en escuelas y ferias. Pero bueno, muchísimas gracias por las preguntas y bueno, estoy seguro que ya mis colegas ahondarán más en el tema. Vale, gracias. Muchas gracias, Catalina. A y ti. Muchos saludos a todos, un gusto conversar con profesores y en general con la audiencia colombiana, un país al que yo adoro, por cierto. Pero bueno, hasta luego, muchas gracias. Nos veremos. Chao.